Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos entonces a la palabra. Hoy tenemos un tema, y entonces como tema, por supuesto hay un pasaje principal que ahorita lo vamos a tocar, pero voy a mencionarle unos versículos. No les voy a pedir que los busquen porque ustedes los van a tener ahí en la pantalla. Cuando lleguemos al pasaje principal, quizás les voy a pedir que lo busquen. Dice, vamos a leer y luego oramos, ¿está bien? Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20, dice de esta forma: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Viene hablando Pedro de que hemos sido lavados, hemos sido comprados, no con oro o plata o cualquier otra cosa, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice el versículo 20, y aquí es donde me quiero centrar: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Oiga bien esa palabra. Y le voy a pedir que usted esté muy atento, muy atenta, porque esta predicación de hoy va a tener una parte un poco teológica, que es esta del principio, pero luego le vamos a dar una aplicación para la vida de cada uno de nosotros, como debe ser, para que sepamos entonces para qué es esta palabra y para qué nos sirve esta palabra. Dice el versículo 20 desde el 19 dice que la sangre preciosa de Cristo fue derramada como de un cordero sin mancha, sin contaminación, pero que ya estaba destinado desde la semana pasada. No, desde hace 2000 años, cuando murió Jesús. No, 30 años antes de que Él naciera, no, tampoco. Dice la Biblia aquí que fue destinado, el Cordero de Dios fue destinado desde antes de todo, desde antes de la fundación del mundo, fue destinado, pero manifestado en estos postreros tiempos, dice Pedro, en el tiempo de ellos allá, por amor de vosotros, fue manifestado, fue sacado a la luz ese Cordero y vino a hacer su obra y terminar su obra, que fue pensada, que fue planeada desde antes de la fundación del mundo, desde antes de todas las cosas. Por si a alguien se le ocurrió pensar de que Jesús existe desde que nació María, desde que María lo dio a luz. Si alguien piensa eso, pues no, está equivocado. Jesús es el creador de todas las cosas y que Él vino a este mundo a morir, a derramar su sangre, dice Pedro, y eso lo destinaron y lo pensaron. Estoy hablando del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, antes de que las cosas fueran hechas y creadas. Entonces, pregunto yo, ¿tomaría por sorpresa a Jesús su muerte en la cruz? Piénsenlo. ¿Lo tomó por sorpresa la muerte en la cruz? ¿De acuerdo a esto que acabamos de leer? Por supuesto que no lo tomó por sorpresa. Entonces, podemos llegar a la conclusión, con otros versículos que vamos a leer, que Jesús vino a este mundo sabiendo lo que venía a hacer, con un propósito específico. No vino de turista, no vino a ver qué salía, nació aquí en este mundo y ahí fue pidiendo dirección a Dios. Se fue para un profeta a ver qué le decía, se fue para un adivino, una adivina a ver qué le recomendaba. No. Él ya sabía. Por el Espíritu Santo, me imagino que
mientras fue creciendo por el Espíritu Santo, se le fue revelando el plan, se le fue revelando el propósito, pero él siempre lo supo, nunca ignoró por qué vino a este mundo. En Hebreos, en el capítulo 10, la misma carta, ahorita vamos a leer otro versículo, pero en Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 1 al 10, póngale atención a esto que dice: por lo cual entrando en el mundo, está hablando del Hijo, entrando en el mundo, o sea, cuando nació, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Eso es una conversación entre el Hijo y el Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, Padre, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces el mismo Jesús, hablando con su Padre, le dice, Padre, aquí estoy para hacer tu voluntad. Me diste este cuerpo para ofrecerlo en sacrificio porque no te agradaron las ofrendas de animales, no te agradaron las ofrendas de cereales, no te agradaron las ofrendas de palomitas y toda esa cosa en el templo. Ahora yo soy la ofrenda que el mundo necesita. Un cordero, como dijo Pedro, sin contaminación, sin mancha, porque todo lo demás era defectuoso. Y ningún sacrificio, dice Hebreos capítulo 10, del versículo 1 al 4, no lo leímos, que ningún sacrificio, ninguna cosa humana podía quitar los pecados del mundo. Nadie podía quitar. Solo Juan dijo, ahí está el Cordero de Dios, ese es el que quita el pecado del mundo. Nada quita el pecado, o nada quitaba el pecado. Solamente un sacrificio digno. ¿Y cuál fue ese sacrificio? El Cordero de Dios, que vino del cielo, tomó un cuerpo humano como el suyo y el mío, para ofrecerlo sin mancha y sin contaminación. Se guardó, pero no solo es que se guardó sin pecado como hombre, sino que también Él venía sin pecado como persona, porque viene de arriba. Todos nosotros venimos de aquí abajo y nacemos defectuosos. Jesús no nació defectuoso, porque su persona, el Hijo de Dios, su persona, venía de arriba, venía de los cielos, venía de la eternidad, venía del Padre, nació santo, puro, sin mancha, porque no heredó de su mamá la personalidad. O sea, la persona no se la heredó María, María le heredó o le aportó su cuerpo físico, sus cualidades humanas, pero su persona viene de arriba y es eterna, sin mancha, santo. Y por supuesto, ya con humanidad propia, 100% hombre, se tuvo que guardar hasta llegar al altar de los sacrificios, que fue la cruz del Calvario. Ahora, miren, yo no estoy hablando de estas cosas hoy porque esta semana se celebró la llamada Semana Santa. Todas las semanas son santas. Eso es religioso, eso es religión. Al Señor hay que dedicarle todos los días de la vida. No estoy diciéndoles por eso, sino porque en esta llamada Semana Santa es cuando más cosas raras escucha uno. En las películas, en las predicaciones y aún de cristianos. Escucha uno cosas relacionadas con esta semana, que la gente todavía no ha dejado de la religión y todavía no se ha apartado de esas tradiciones y sigue repitiendo y repitiendo. Bueno, voy a orar, no oré. Oramos para que el Señor nos hable por esa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo por mí mismo no puedo aprender la palabra. No tengo la capacidad, Señor. La palabra no se entiende con el cerebro. La palabra se entiende con el corazón, pero a través de la enseñanza de tu Espíritu Santo, y la revelación de tu Espíritu, Señor. Por eso esta mañana, si hay algo que no entiendo, Señor, revélamelo, enséñamelo. Yo quiero abrir mi corazón
para que tú me hables, tu palabra, porque quiero salir de aquí libre cada vez más, porque la verdad me hace libre, dice tu palabra, Señor. Y quiero salir de aquí transformado, transformada. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vemos en la Biblia varias veces a Jesús llorando, y yo esta semana recibía esto en mi corazón, pues yo decía, Señor, ay, ¿será que estás llorando todavía? Oyendo las cosas que predica tu iglesia, las cosas que se enseñan tan mal enseñadas, y viendo a la iglesia de Cristo todavía que no ha salido de la religiosidad, y que sigue metida todavía haciendo rituales o creyendo que a Dios se le agrada más guardando el Jueves Santo y guardando el Viernes Santo. Todavía algunos cristianos, nacidos de nuevo, siguen en eso, guardando días, fiestas, como dice la Biblia, que no hay que hacer. O sea, Pablo lo dice muy claro en el Nuevo Testamento y nos lo enseña el Nuevo Testamento. Si ustedes todavía están guardando días de fiesta y están guardando días de reposo y todavía guardan alimentos y se abstienen de unos alimentos y de otros en ciertos días, todavía no les ha amanecido, no han entendido el Evangelio de Jesucristo, porque el reino de Dios no depende de comida, ni de bebida, ni de días, ni nada de eso. Depende del reino de Dios. Depende de la paz en el Espíritu Santo que tengamos y la libertad que tenemos en Cristo, porque entendemos que Él nos hizo libres de todas esas ataduras religiosas. La religión es una atadura, no se deje atar, más bien desátese de esas cosas. Entonces yo me imagino a Jesús llorando en algún momento, como lloró, por ejemplo, cuando estuvo frente a Jerusalén, y lloró diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, que te son enviados, y lloró porque él sabía lo que venía. Lo iban a matar a él mismo también. Porque no discerniste, no entendiste el día de tu visitación, no te diste cuenta cuando te vine a visitar, hablándole Dios. Dios mismo vino a visitarlos, Dios mismo vino a hablarlos, y no se dieron cuenta que Dios había venido a visitarlos. Y terminaron ni siquiera, no fue que lo echaron de la casa o que le dijeron, no, muchas gracias, vuelva otro día. No. Lo crucificaron, lo mataron, lo despreciaron, hasta todo lo que ustedes conocen. A Dios mismo. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús venía con recados de parte del Padre y los rechazaron. Rechazaron al Padre, rechazaron al Hijo, rechazaron al Espíritu Santo. Ok, también Jesús lo vemos llorando. Hace unos días conversamos de esto, hace 8 días. Cómo María está llorando y es conmovido. Y entonces vemos a Jesús llorando. Es que Jesús también se conmueve porque tiene sentimientos. Llora por Jerusalén, llora con María por la situación de Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar y todo. Lloró por ella porque vio que la falta de esperanza que hay en nosotros los seres humanos, que creemos que cuando alguien muere se acabó todo y toda esa cosa. O que creemos de que ahí se terminan las cosas, ¿verdad? Pero también lo vemos llorando a Jesús en Getsemaní. Y alguien me puede decir, pero yo he leído varias veces ese pasaje de Getsemaní, pero no dice que lloró. No dice que lloró. Pues no dice el pasaje de Getsemaní que Jesús lloró, está en los evangelios, sino lo dice otro pasaje en la Biblia. Y este pasaje sí me gustaría que lo buscaran los que traen Biblia, que deberían de traerla todos, porque es importantísimo. Y este es uno de los pasajes base de hoy aquí. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Miren lo que dice. Viene hablando de Jesús como el sumo sacerdote que necesitábamos todos nosotros. Entonces, cuando llega a esta parte, el autor de la carta dice, y Cristo, voy a leerlo en la Reina Valera del 60. Y Cristo, en los días de su carne, ya les voy a leer en otras versiones para que lo entendamos más al lenguaje actual. En los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas. Mírenlo a Jesús aquí, ofreciendo ruegos y súplicas, imagínenselo, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte. ¿Quién es el que lo podía librar de la muerte? El Padre. No le estaba orando, pidiendo a un ángel, ni tampoco a un arcángel, ni menos al diablo, ¿a que no? Jamás. Él está orando al Padre. Entonces ofrece ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Ah, caray,
¿Por qué está pidiendo Jesús que lo libren de la muerte? ¿Por qué está pidiendo Jesús que lo libren de la muerte? Porque se siente morir. Nadie va a pedir que lo libren de la muerte si no se está muriendo. Usted pide que lo libren de una enfermedad cuando tiene la enfermedad, no cuando no la tiene, ni tampoco cuando la va a tener. Ahí cuando está en el asunto. Y aquí Jesús dice la palabra que oró al Padre, que clamó con lágrimas. Lágrimas es que estaba llorando. Lágrimas está clamando con lágrimas. O sea, estaba gimiendo delante del Padre, al que lo podía librar de la muerte. Y dice la Biblia aquí que fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. ¿Qué quiere decir eso de que fue oído? Que el Padre, sí, ya te oí. Seguí llorando. A ver si alguna hora me da la gana hacerte el favor, lo que estás pidiendo. O el Padre oyó y se hizo el desentendido. No. Aquí la Biblia dice, al decir que fue oído a causa de su temor reverente, es que escuchó su oración y respondió su oración. Voy a leérselos en otra versión. Dos versiones, creo que 3 versiones más que tengo aquí. Esta Biblia es la Biblia, creo que es que no le apunté. Tengo 3 versiones aquí. Lenguaje actual. Dice así: cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, ese es el mismo versículo, Hebreos 5:7. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Mira qué lindo como dice. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Así termina este versículo en esta versión. Como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. ¿Cuál oración? Líbrame de la muerte. Y lo libró de la muerte. Está hablando de la cruz. Todos vimos a Jesús morir en la cruz, ¿sí o no? Aquí en la Biblia. Todos sabemos, y está muy claro, que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Quedó muerto, entregó su espíritu y entonces pasó todo lo que pasó hasta el punto de que para cerciorarse de que realmente estaba muerto y demostrar que realmente estaba muerto, Dios permitió que un soldado le metiera una lanza en su costado y saliera toda la sangre que tenía y el agua que tenía ahí, el suero y todo el suero y la sangre y eso. Bueno, lo que pasa cuando una persona muere. Ese es otro tema. Voy a leerles otra versión. Dice esta, creo que es Dios habla hoy, dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. ¡Qué lindo! Otra vez, ¿será que Jesús no murió en la cruz? No, sí murió en la cruz. Entonces, ¿a qué se refiere esto de que lo libraron de la muerte? Ustedes están entendiendo este pasaje como yo. O sea, yo no quiero manipular ningún pasaje bíblico. Yo estoy entendiendo lo que aquí dice, simplemente. Y por eso busco varias versiones para que no digan, es que así dice Reina Valera, pero las otras dice diferente. No. Así lo dice la Biblia. Voy a otra. Bueno, voy a terminar de leerles otra vez. Súplicas, dice, ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Voy a otra. Creo que esta es la Biblia al día. Dice así. Otra vez el versículo 7. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Otra vez, por su obediencia Dios lo escuchó. Quiere decir este pasaje que Jesús en algún momento de su vida estaba en una condición donde se estaba muriendo y entonces tuvo que clamar a Dios con un clamor desde adentro muy fuerte, con muchas lágrimas, dice aquí, y con mucha súplica, porque en ese momento se estaba muriendo. Entonces el Padre tuvo que salvarlo de esa muerte que estaba pasando ahí. Oyó el Señor y lo salvó.
no tiene que ver nada con la cruz, este pasaje. Porque si se tratara de la cruz, entonces Jesús no habría muerto en la cruz, pero murió en la cruz. Pongan cuidado, porque este pasaje es de vida y muerte. Usted necesita entender esto, porque va a seguir oyéndolo todos los años, de muchos cristianos incluso, cosas que no están en la Biblia. Voy a seguir. Según lo que acabamos de leer, Jesús lloró, rogó y suplicó mientras estuvo en su condición de hombre, pero cuando se dio esto, solo pudo ser en una ocasión, cuando Jesús estuvo en Getsemaní. Es el único momento donde vemos a Jesús levantando un clamor y sintiéndose de una forma que nunca se había sentido y experimentando una situación que él nunca había experimentado en toda su vida. Es la única vez. No sé si ustedes han leído todo el Nuevo Testamento, por lo menos han leído el Nuevo Testamento. ¿Alguien se ha encontrado un pasaje donde Jesús haya clamado así solo en Getsemaní? El autor de la carta a los Hebreos, que acaba de escribir esto, que escribió lo que nosotros leímos, está hablando de cuando Jesús estaba la noche antes de ser crucificado en Getsemaní clamando al Padre. Bueno, voy a ir un poquitito a contarles una situación, una historia que me sucedió. Por allá de 1995, mientras nos congregábamos en una iglesia en Cartago, alguien salió con una idea, con una pregunta. Por lo general el pastor, el líder ahí nos hacía algunas preguntas, y entonces a la semana siguiente, creo que era en una célula, algo así, llevábamos la respuesta. Teníamos que traer la respuesta, supuestamente a preguntas un poco difíciles o un poco complicadas de la Biblia. Entonces teníamos una semana para responder. En ese tiempo tenía tal vez escasos 4 años, digamos que 3 años de estar congregándonos, una cosa así. Pero estaba muy metido en la palabra también. Bueno, la verdad que siempre he estado metido en la palabra, pero en ese tiempo aprendiendo cosas nuevas que no conocía. La mayoría de cosas no las conocía. Entonces, esta persona preguntó: Tío, en 8 necesito que vengan y me digan aquí ¿a qué se refiere la Biblia con la copa? ¿Cuál es la copa? Pase de mí esta copa. Ese es el mensaje que les mandé, ¿verdad? Jesús dijo en Getsemaní: Padre, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿A qué se refería Jesús con la copa? Entonces, empecé a meterme en la palabra, pero era día y noche, tenía 8 días para hacerlo. A pedir al Señor, a orar, a pedir revelación por el asunto. Y Dios me habló muy claro lo que pasaba. Pero claro, cuando llegué a la célula donde estábamos, y que habíamos bastantes, y la gente traía sus respuestas. Por lo general la respuesta era la más común, que ahorita la vamos a escuchar y la vamos a leer. La voy a leer, se las voy a leer. Aparte de eso, el líder que estaba ahí a cargo con lo que salió fue con una herejía. Salió con una tontera. Mejor ni me pongo a pensar. Salió diciendo que Jesús cuando Jesús mencionó esto fue porque es que Jesús iba a ser separado de la Trinidad. La Trinidad se disolvió. ¿Qué tal? Imagínense usted, ninguno de nosotros existiera. Imposible disolver lo indisoluble. Dios es uno, hay un solo Dios. Entonces era imposible. O sea, salió con esa tontería. Alguien, de alguno la oyó o algo así. Él quiso salir con una gran revelación. Alguna tontera, ¿verdad? Entonces yo me quedé con lo que tenía y yo dije, qué tremendo, qué cosa. ¿Cómo es que la gente piensa esas tonteras? Más bien, me animó más a seguir investigando para tratar de demostrar que lo que había dicho esa persona era una herejía, era una tontería. Y de verdad, sí pasó. Bueno, entonces, les cuento estas cosas porque en ninguna llamada Semana Santa como esta, vi a tantos cristianos, porque a mí me gusta estar viendo predicaciones y tengo mis predicadores que me gustan,
y también me identifico con iglesias que uno se identifica con una iglesia y entonces escucha sus tiempos de oración y escucha sus enseñanzas y sus predicaciones y también, bueno, aprende, pero algunas, a veces uno dice, Dios Todopoderoso, ayúdame con esto, ¿verdad? Pero vi a tantos cristianos identificados con esa Semana Santa como si fueran todavía religiosos que están en una religión y que tienen que celebrar los días religiosos. Gente todavía pensando que el viernes, perdonen, esto es otro tema, pero Jesús dijo, yo les voy a dar una señal a ustedes judíos y la señal que les voy a dar es la señal de Jonás. Así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en lo más profundo de la tierra 3 días y 3 noches. Estaba hablando de su muerte. ¿Ustedes creen que Jesús se pudo haber equivocado, calculó mal o algo así? No, jamás. Es el autor de la vida y el que sabe matemáticas mejor que cada uno de nosotros y que sabe porque Él diseñó el día de 24 horas. Jesús no se equivoca, hermanos. Del viernes a las 3 de la tarde a cuando empieza el domingo, o sea, el sábado a las 6 de la tarde empieza el domingo, no hay 3 días y 3 noches. Si usted es una persona que tiene conciencia de la Biblia, jamás se puede tragar el cuento de que Jesús murió un Viernes Santo. Eso es imposible, no hay 3 días y 3 noches. Y no solo por ese pasaje, por otras cosas que demuestran que no murió en viernes. Entonces, no quiero meterme en ese punto ni en ese asunto. Solo quiero decirles que hemos aprendido mal y no podemos seguir creyendo las cosas religiosas o las cosas de la religión. Investiguemos por nosotros mismos la palabra y también dejemos esas tradiciones que nos siguen manipulando y coaccionando. Bueno, entonces, vi algunas cosas por ahí. Nunca había escuchado a tantos predicar sobre el Getsemaní. La hora que Jesús estuvo en Getsemaní, que se supone, ¿verdad? Que era la noche antes del viernes, ¿verdad? Y la angustia que Jesús pasó en Getsemaní. Entonces, quiero que leamos un pasaje. Entonces, vamos todo a este pasaje. Esto es, mire que se siente como un estudio bíblico. Sí, es que yo quiero que ustedes aprendan hoy la palabra, pero que también salgamos edificados. Mateo capítulo 26, versículo 36. En adelante. Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Esto también lo habla Marcos y Lucas. El Evangelio de San Marcos y Lucas. Cada uno le agrega algún detalle especial. Ahorita vamos a conversar de eso. Entonces, vamos a leerlo del capítulo 26, versículo 36. Mire lo que dice. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos. Primero, me empiezo poniendo la base aquí, Getsemaní. Getsemaní era un jardín, un huerto, donde no solamente seguramente habían árboles de olivo, bueno, se llaman olivos, es el árbol de la aceituna o las olivas, que es lo mismo. Había un huerto de olivos, sino que también seguramente sembraban otras cosas. Ahí era un lugar muy, muy bonito, seguramente, porque a Jesús le gustaba ir a ese lugar a orar. De hecho, todavía en el Monte de los Olivos se dice que hay muchos olivos ahí, de muchos años. Quizás tal vez no son los mismos olivos que vio Jesús, pero tal vez sí, olivos hasta de 1000 años dicen que hay ahí. Bueno, y Getsemaní, ese es el Monte de los Olivos. Pero hay un lugar ahí que se llama Getsemaní. Había un lugar que se llama Getsemaní, que es donde llegó Jesús. Seguramente un lugar específico que era tal vez propiedad de alguien. Y entonces, Getsemaní, cuando usted investiga, es un lugar que significa o tiene su significado, el significado del nombre, es prensa de olivos o prensa de olivas, de las aceitunas. ¿Por qué prensa de olivas? Porque para sacarle el aceite a las olivas, para sacarle el aceite a las aceitunas, había que primero ponerlas
en un molino de asno. En ese tiempo se usaba un molino de asno, que era una cosa de piedra donde echaban todas las aceitunas y una rueda. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló que era mejor que alguien le amarraran una rueda de molino de asno en el pescuezo y lo tiraran al mar o al río, que atentara contra uno de sus pequeñitos? Dijo Jesús. Pues se refería a una rueda de piedra que un asno que daba vueltas alrededor iba haciendo rodar esa piedra para machacar las olivas, para machacarlas hasta que se hacía una argamasa ahí, una pasta. Y esa pasta la agarraban, la tomaban, seguro con la mano, y entonces la metían en unas canastas, una especie de canastos flexibles, donde las llenaban, eran en forma como de, qué sé yo, no sé cómo explicarles, no era una canasta como aquella de las primicias, no, era una canasta suave que tenía una boca y cerrada abajo, se hacía como una lámpara de esas lámparas que se abren así, ¿verdad? Algo así, le echaban eso ahí, la llenaban y después la ponían en una cosa, una encima de otras, las canastas esas, le ponían una pieza de madera que era como un mástil que daba hasta allá, y allá al final, como por donde está la pastora, le ponían unos pesos, unas pesas, para que aquí el peso de allá estripara las olivas, como decimos nosotros, presionara las olivas y a esa pasta le sacara el aceite. Salía por los lados de las canastas, salía por los lados y la machacaba, le sacaba el aceite. Ahí va saliendo el aceite, cada vez le iban poniendo más peso y más peso y más peso. El primer aceite que salía, dicen que se usaba, que era el aceite para la unción en el templo, etcétera, que era de muy buena calidad. Luego le ponían otra pesa y salía otro tipo de aceite ahí, tal vez más diluido, que era un aceite para comer y el aceite para medicinal y cosas de esas. ¿Se acuerdan que limpiaban las heridas con aceite y toda esa cosa? Y el último aceite, que le ponían otra pesa, servía para otras cosas. Tal vez ese último aceite para cosas, ¿cómo se llama? Sí, alumbrado o algún de las lamparitas, cosas de esas. Bueno, no es tan importante eso, digo yo. El punto es que nuestro Señor Jesucristo llegó a Getsemaní y llegó precisamente a la prensa de olivos para ser prensado ahí, para extraer de Él lo mejor de Él. Ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Estaba sufriendo Jesús. Y fue escuchado. No perdamos de vista lo que acabamos de leer. Vamos a seguir leyendo aquí el pasaje. Entonces llegó al lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. No es que dijo, ay, que me da la gana entristecerme. Voy a entristecerme. ¿Qué les parece si me entristezco? No. Comenzó a entristecerse, es que entró en él una profunda tristeza, una depresión enorme. Dice tristeza y angustia. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Más o menos, un poquito, no, en gran manera. O sea, una tristeza multiplicada por no sé cuánto. Como ninguno de nosotros ha pasado una tristeza. Y dice, y entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste, mi alma, mi persona, yo mismo estoy muy triste por dentro, hasta la muerte. Cuando dice hasta la muerte, es que está diciendo al punto de morirme. Estoy tan triste, estoy tan angustiado que me estoy muriendo. Eso es lo que dice Jesús. Me estoy muriendo aquí. Está hablando con el Padre. Les dijo a ellos: quedaos aquí, velad conmigo. Velen conmigo, oren conmigo. Y entonces dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: aquí, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Es tan fácil leer esto, hermanos, porque lo leemos en un segundo. Pero esto fueron un término tal vez de unas horas. Este sufrimiento de Jesús aquí. Porque está tan angustiado que tiene que orar al Padre: Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ahora,
si volvemos al pasaje de Hebreos capítulo 5 versículo 7, él está orando con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente, fue escuchado. Jesús está orando al Padre que esa copa es sufrimiento, que esa copa pase. Señor, estoy muriéndome aquí. Me estoy muriendo aquí. Yo no quiero morirme aquí. Hace algo, Padre, pero que al final, si tiene que hacerse tu voluntad, que se haga. Pero, Señor, y no la mía, pero yo te quiero pedir, líbrame de esto que estoy pasando. Estoy tan angustiado que me estoy muriendo. Lo que quiere decir el pasaje. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, otra vez, sintiéndose como estaba. Y dijo otra vez, Padre mío, si puede pasar de mí esta copa, que yo la beba, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue otra vez de nuevo. 3 veces, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En Lucas capítulo 22, el mismo pasaje, versículo 39 al 45, se lo leo, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él, paro aquí de una vez y les explico qué quiere decir Jesús con esto, que no entréis en tentación. La tentación era a abandonarlo, a salir corriendo, a negarlo. Esa era la tentación. Jesús les dijo, oren, porque si no oran, van a ser tentados a dejarme solo, a abandonarme. ¿Por qué creen que salieron en carrera? ¿Por qué creen que Pedro terminó negando y todos los demás? No oraron. Por eso es que si nosotros no oramos, es tan fácil caer en las garras, en los brazos del enemigo y del mundo y negar a Cristo con nuestras acciones. Ese es otro tema, nada más quería explicarles eso. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Cómo estaba? En agonía. ¿Cómo se dice cuando una persona ya se va a morir? ¿Está qué? Está agonizando. Así pasa cuando una persona se está muriendo. Jesús se estaba muriendo. Jesús se estaba muriendo. Ahorita vamos a hablar por qué. Y entonces dice, estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, estaba sudando y el autor de aquí, Lucas, que es el que está diciendo esto, dice que ese sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él está diciendo, era como sangre, era un sudor como sangre. No dice exactamente que salía la sangre pura, pero sí dice que él estaba sudando sangre, o entre el sudor le salía sangre también. Y yo creo que todos ustedes han oído y han escuchado que cuando a una persona le pasa esto, si ustedes son cristianos de tiempo, han escuchado predicaciones y han escuchado algún médico explicando esto. Es una persona que colapsó, ya, llegó al colapso nervioso. Tenía tanta angustia y ha pasado tanto estrés que empieza a tener una situación emocional y física donde empieza a salir sangre por sus poros, lo que estaba pasando Jesús. Yo no quiero predicar lo que siempre le predicaron, yo lo que quiero predicar es lo que dice la Biblia. Y entonces dice, y vino a sus discípulos, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. El punto es si Jesús ofreció ruegos y súplicas para ser librado de la muerte y fue escuchado por el Padre, ¿por qué dicen tantos que Jesús tuvo miedo de ir a la cruz? Ese es el punto. Lo que estaba pasando Jesús era aquí. Aquí Él no está hablando nunca de la cruz, ni de los latigazos, ni de la paliada que le iban a dar. No. Hay muchos mártires que han muerto
muertes muy crueles, tan crueles como la crucifixión, tan crueles como ser quemados vivos en una estaca o como sea, y han muerto dignamente alabando al Señor y todo, o sea, entregando su vida por Cristo. ¿Ustedes creen que Él se iba a llenar de temor por la cruz o por lo que venía? No, no era eso. Pero quiero leerles algunas cosas, porque ustedes me van a decir, ¿qué le pasa al pastor? Aquí tengo 2 libros que me gusta leer libros, entonces cuando leo alguna cosa así, me da tristeza a veces porque yo digo que tan lindo que iba el libro, tan bonito, pero la Biblia también nos enseña a tomar lo bueno y desechar lo malo, porque tampoco puedo menospreciar a un hermano porque no entiende alguna cosa de la Biblia, ¿verdad? O sea, no todo lo entendemos, yo no entiendo seguramente miles de cosas de la Biblia y tal vez nunca las vaya a entender, y no voy a juzgar a alguien ni lo voy a criticar por eso, pero si existe la oportunidad de corregirnos, como nos hemos corregido en miles de cosas, pues lo vamos a hacer. Oiga lo que dice este señor aquí. Los santos, bueno, voy a leerles esto. ¿Qué le hacía está hablando de Jesús en Getsemaní. De hecho, el título se llama El Jardín del Quebrantamiento. Y entonces está hablando y dice, ¿qué le hacía temblar tanto? Está hablando que Jesús estaba temblando. ¿Qué le hacía temblar tanto? ¿Cuál sería el espanto que acobardaba al valiente carpintero? Yo cuando leo esto, yo digo, Dios mío, ¿en qué Jesús está confiando? En un Jesús que se acobardó, en un Jesús que podía acobardarse. Él era 100% hombre, pero como acabamos de ver, hermanos, desde antes de la fundación del mundo sabía a lo que venía, estaba preparado. ¿Ustedes creen que no estaba preparado para eso? Para ir a hacer el trabajo por el cual nació. Nació para morir por ustedes y por mí. Estaba listo para eso. No quería perderse la cruz. Cualquier cosa que hubiera hecho Jesús, que lo hubiera hecho titubear para ir a la cruz, entonces ya su muerte no hubiera sido voluntaria. Ponga atención a esto. Porque si yo no quiero ir a un lugar, pero otro me manda, yo puedo ir porque le quiero hacer la voluntad del otro. Por ejemplo, Orlando me dice, pastor, usted vaya a la pulpería y me trae un helado. Y yo no quiero ir. No, pero por favor, sujétese. Vaya a la pulpería y me trae un helado. Yo voy. Pero yo no quería ir. Hice la voluntad de Orlando, pero no quería. Si Jesús le dijo al Padre en Getsemaní, Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús fue a la cruz por la voluntad del Padre, no por la voluntad de Él. Y si fue a la cruz por la voluntad del Padre y no por la voluntad de Él, es un sacrificio incompleto y un sacrificio que no está completo, no está bien, no está perfecto. Porque en algún momento entonces se ve al hijo que está queriendo no ir a la cruz a morir. Se acobardó, dijo este señor, no les voy a decir quién es. Entonces, dan su explicación también del punto de vista espiritual, porque Jesús sí, claro, en la cruz sufrió no solo físicamente, sino que también sufrió espiritualmente, porque fue apartado del Padre por nuestros pecados, porque fue destituido de la gloria de Dios por nuestros pecados, porque siendo sin mancha se hizo pecado por nosotros, y todas las cosas que ustedes puedan imaginarse. Pero cuando Jesús estaba en Getsemaní, estaba orando, porque ya lo acabamos de ver, se estaba muriendo en Getsemaní. ¿Por qué se estaba muriendo? Ahorita lo vamos a ver. Porque si yo creo eso que acabamos de leer, que Jesús se acobardó, ay mamá, qué difícil eso. Voy a leerles otro libro. Miren lo que dice este señor aquí, hablando de Getsemaní. Dice, su momento de máxima crisis fue en Getsemaní.
Allí le confesó a sus discípulos el fuerte deseo de abandonar la carrera. Ay, mamá. ¿Ustedes creen que Jesús estaba en Getsemaní con deseos de abandonar la carrera? Y que eso le dijo a sus discípulos. Para empezar, eso no dice la Biblia. Y dice, mi alma está muy triste, les dijo, hasta la muerte. Se apartó y concentró, no sé qué dice. Y entonces dice más adelante, finalmente logró lo que hacía falta para seguir la carrera. Quitó los ojos de la cruz y la inminente agonía de la muerte para fijar su vista en algo que lo inspiraba plenamente. Quitó los ojos de la cruz. No. Hermanos, el Jesús que yo he creído, el Señor que yo tengo, deseaba llegar a ese altar de los sacrificios para ofrecerse en mi lugar, pagar mi pecado. Porque si no hubiera sido a regañadientes el sacrificio, hubiera sido un sacrificio, voy pero no quiero, voy porque me mandan, voy por obligación, pero nunca fue así. Jesús dijo, me diste un cuerpo, y claro, la voluntad del Padre es que Jesús fuera a la cruz, pero también la voluntad del Hijo. Oigan estas predicaciones, son extractos de predicaciones. Para ti, Eso, póngale todo volumen. es posible. Es decir, el fundamento de la oración de Cristo es, tú me puedes librar de la muerte de la cruz, porque para ti todo es posible. Él no estaba diciendo, yo no quiero morir. La idea es si se puede salvar a la humanidad a través de otra forma, que pase de mí esta copa. Y vemos que parece que el Señor tenía conocimiento de lo que era la cruz. Entonces, pero esta expresión, para ti todo es posible. Y le vienen preguntas a uno. Si Dios es todopoderoso, ¿no podía tener otra manera de salvación? Si Dios tiene todo el poder en el universo, ¿podía Dios tener otra manera de salvación? Es decir, son preguntas que le llevan a uno a reflexionar. Y el Señor lo que está pidiendo es eso. Si hay otra manera de salvar al ser humano, te pido que no sea la cruz. Oiga. Pero todo el mundo aquí sabe, si no lo ha leído en la Biblia. Bueno, está bien. ¿Se dan cuenta de lo que dice alguien desde un púlpito? O sea, eso es un pastor, no estoy poniendo a un sacerdote o algo así, no es un pastor en una iglesia cristiana. Yo no sé si ustedes ya le reconocieron la voz o no, no es muy conocido. Pero, ¿cómo? ¿Cómo va a estar Jesús diciéndole al Padre, si hay otra forma que no sea la cruz, inventátela, Señor? Si acabamos de leer que Pedro nos acaba de decir que desde antes de la fundación del mundo, ese cordero está destinado para ser sacrificado. ¿Cómo iba a ser? ¿No iba a saber Jesús? Por supuesto, si él pensó en eso primero. Si a él fue el que se le ocurrió. ¿O no lo sabe todo Jesús? Porque si no lo sabe todo Jesús, entonces estamos creyendo en un ser humano nada más. No, él es Dios. Todo lo sabe. Y pensó, voy a ir a morir precisamente cuando el imperio romano se haya establecido como imperio sobre la tierra, porque ellos tienen la costumbre de matar a los malhechores por medio de una muerte terrible que se llama crucifixión. Y así necesito morir yo por todo el mundo, avergonzado ahí por medio de una crucifixión. Y Jesús lo sabía desde que nació. Vio gente morir en cruces. ¿Cuántas veces no vio gente morir ahí? Póngame otro. Creo que es el mismo Señor. Ahí dice otra cosa, pero es de más cortito, creo. La idea de temor. Oiga. Sí, Cristo, estamos hablando de un sentimiento que mucha gente no se percata que Cristo tuvo ante la cruz. Temor. Temor ante la cruz. Póngame el otro. Jesús orando, pero sí sabemos cuál fue la esencia de su petición. De ser posible, él no quería pasar por la experiencia de tener que tomarse el contenido de esa copa. ¿Se dan cuenta? De alguna forma no quería pasar por la experiencia de tomarse aquella copa. No, hermanos,
Saqué mucho tiempo para esto, para que usted no se vaya hoy de aquí creyendo que Jesús cuando habló de la copa estaba hablando de la cruz. No, estaba hablando de la muerte que estaba pasando ahí. Pero entonces preguntamos, ¿cómo es eso? ¿Por qué Jesús estaba muriendo ahí? Porque se estaba cumpliendo una profecía que el mismo Jesús, unos versículos antes, menciona ahí en Getsemaní, antes de salir a Getsemaní, estaban celebrando la cena y después de haber cantado un himno, dice la Biblia, se los voy a leer, Mateo 26:30 al 32, mire lo que dice. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros se avergonzarán de mí esta noche, se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esa es una profecía de Zacarías 13:7. Jesús está mencionando Zacarías 13:7. Jesús le está diciendo a sus discípulos, hoy se cumplirá esta profecía. Voy a morir, heriré al pastor y ustedes, que son las ovejas, van a ser dispersadas. ¿Por qué pastor? Si ahí dice heriré al pastor, porque lo que dice después, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros. Pero Jesús dice, esta noche se empezará a cumplir esta profecía. Esa noche, cuando llegaron al monte de los olivos, donde Jesús empezó a sentirse angustiado en gran manera, fue porque a partir de ahí Jesús empezó a hacerse cargo de sus pecados y de mis pecados, de sus enfermedades y de mis enfermedades, de todas esas cosas feas. Se comenzó a hacer efectivo Isaías 53. Oigan lo que dice Isaías 53:3 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. Mire, se parece a Getsemaní. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y luego, como cordero fue llevado al matadero, ahí sigue hablando Isaías 53. Pero ¿qué dice aquí? El Padre cargó sobre él el pecado de nosotros y las enfermedades. ¿Cómo es eso? Porque desde el Antiguo Testamento, si ustedes leen Levítico capítulo 16, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre dos animales. Uno para el sacrificio, un macho cabrío o una cabra macho, un chivo, ponía sus manos, confesaba sus pecados y ese era degollado para derramar la sangre. Pero había otro que estaba vivo, ponía sus manos y confesaba sobre su cabeza los pecados, las iniquidades, todas las cosas malas del pueblo de Israel y simbólicamente se las traspasaba al animal y luego el animal lo mandaban con una persona a que muriera solo en el desierto, allá en soledad, moría de hambre, moría de sed, moría entregado al mal, allá. Eso pasó con Jesús. Mientras estaba vivo, Jesús llevó nuestros pecados, nuestras maldades, pero empezó en Getsemaní. Él se está muriendo de angustia, clama al Padre con gran clamor y lágrimas, y el Padre lo oyó, y se hizo la voluntad del Hijo. El pasaje de Hebreos. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, yo no quiero morir aquí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si su voluntad es que yo muera aquí, aquí moriré. Pero yo quiero llegar a la cruz, Señor Jesús. Padre, yo quiero llegar a la cruz. Yo necesito terminar la carrera por la que vine. En Hebreos capítulo 12, no sé si se acuerdan de que dice que Jesús puso la mirada en el galardón. Se concentró en aquello. Y no le importó pasar todo aquel vituperio de la cruz, porque necesitaba llegar allá. Y dice, lo leímos en Lucas, el Señor mandó un ángel para que lo fortaleciera, porque Jesús se nos estaba muriendo con una muerte prematura en Getsemaní. No tiene que ver nada con la cruz.
No crea eso. La Biblia no enseña eso. Lo enseñan algunos, pero la Biblia no lo enseña. Estamos leyendo que la Biblia nos está enseñando que Jesús oró al Padre para ser levantado y terminar la carrera. Él puso su mirada, por supuesto, en terminar la carrera. No importa, no le importó la cruz. Por usted y por mí. Nunca titubeó, nunca tuvo temor, nunca se arrepintió, nunca le pidió al Padre si hay otra forma de morir, como dijeron estos señores o en estos libros. Eso no existe. Ese no es el Jesús de la Biblia. Eso le quita méritos a Jesús. Eso lo minimiza su obra. Y yo quiero exaltar la obra de Jesús. Yo quiero más bien engrandecer al Jesús que quiso seguir viviendo a pesar de que se estaba muriendo ahí, pero para terminar la carrera por usted y por mí. Ese es el Jesús que tenemos todos nosotros y el que debemos adorar, exaltar y glorificar. Vamos a darle gracias a Dios. Yo solo quiero edificarlos. Yo no quiero destruir a nadie aquí. Aquí es edificación, no destrucción. Aquí es bendecir y glorificar al Dios de los cielos. Eso queremos hacer. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque nos enseñas tantas cosas y dentro de esas cosas nos corriges, nos encaminas y más cuando vemos que hay corrientes contrarias, Señor, y gente todavía pensando religiosamente y justificando cosas que no, sin ni siquiera escudriñar toda tu palabra, Señor, porque yo quiero creerle a tu palabra, que dice que cuando estabas aquí, levantaste un clamor y lágrimas al que te podía librar de la muerte y te libraron de la muerte. Esa muerte que estabas sufriendo, Señor, por mí, por cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuánto le pueden dar gracias a Jesús? Porque sufrió, por supuesto en Getsemaní estaba sufriendo, él mismo lo dijo, se estaba muriendo, estaba llevando sus pecados, una persona santa, sin mancha, sin contaminación, estaba siendo un instrumento de que un contenedor de pecados y de maldades, de enfermedades y de dolencias. El Hijo de Dios que muy probablemente nunca se enfermó en la vida. Es muy probable que nunca se haya enfermado, puede ser. Empezó a sentir el cáncer, el SIDA, lo que tiene que ver con eso. El COVID-19. Sintió gastritis, colitis juntas, todo de un solo tiro. Esclerosis. No sé, póngale el nombre de todas las enfermedades. Cayeron porque el Padre las confesó sobre el Cordero que quitaba el pecado del mundo. El Cordero no estaba aguantando ese dolor tan profundo. Tristeza, ¿por qué tristeza y angustia? Porque el pecado conlleva destitución de Dios. El pecado conlleva ser apartado de Dios, de la comunión con el Padre. Eso le pasó a Jesús, por usted y por mí, desde el Getsemaní, no en la cruz nada más, no, desde antes. Fue un tiempo de sufrimiento. Nunca a Jesús le ha pasado algo así. A partir de ahí se cumplió la profecía que leímos. El mismo Jesús ya sabía. Está duro, me va a pasar esto. Y todavía que sus amigos lo abandonaran, y todavía que sus amigos lo traicionaran y lo negaran, todavía peor, una angustia terrible. Y todavía que sus amigos no quisieran ni orar con él, todavía peor. Y todavía que en la cruz fuera tan grande aquello que dijera: Padre, ¿por qué me has desamparado? A ese punto llegó porque tenía que llegar a ese punto.
destituido de la gloria de Dios por ustedes y por mí, para que ahora ustedes y yo no tengamos que ser destituidos de la gloria de Dios. Otro lo hizo por nosotros. Otro pagó por mí. Otro pagó por usted. Usted no se puede ir de aquí sin entender esto. A las personas que hoy están aquí por primera vez, o a cualquiera de los demás que están aquí, si usted no ha entendido esto, todavía no ha entendido el Evangelio de Cristo. Si usted no ha pasado por la cruz de Cristo para decirle: Jesús, creo en tu sacrificio, creo en todo esto que dice el pastor, creo en todo lo que sufriste por mí, que no te tocaba hacerlo, que no lo merecías ni tampoco tenías la obligación de venir a este mundo a hacer eso. Señor, yo quiero creer hoy. Hazme un hijo tuyo, una hija tuya. Yo creo en ese sacrificio. Ayúdame a cambiar mi vida, Señor, porque no quiero avergonzarte pecando, Señor Dios, cuando tú pagaste por mis pecados en esa cruz. Anótame en tu libro y hazme parte de tu reino, Señor Jesús, esta mañana. Yo creo en eso. Y ayúdame también, Señor, a entender tu palabra como es, como debe ser, a entenderte a ti, Señor, lo que tú hiciste por mí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por todo lo que desde que llegamos a este lugar hemos vivido, hemos sentido, hemos vivido y hemos aprendido, hemos escuchado, y por la transformación de nuestra mente, de nuestro corazón. Una vez más, Señor Dios, gracias por eso. Una vez más, gracias por eso. Corrígeme, enséñame, Señor. Hazme, Señor Dios, como tú. En el nombre de Jesús, despójame de toda barrera que se haya levantado contra el conocimiento tuyo, Señor. Porque cualquier cosa que minimice tu sacrificio no está bien, y yo quiero renunciar a eso. Tomo lo bueno, desecho lo malo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por haberme hablado esta mañana, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros. Amén.